las cepas que son resistentes, en cambio, requieren un estudio de antibiograma para determinar cuál es su susceptibilidad, es decir, a qué antibióticos las bacterias son sensibles para que puedan ser eliminadas. Y cuando hay una gastroenteritis, usualmente no requiere antimicrobianos. Se hace un manejo de síntomas y se hace un reemplazo de líquidos y electrolitos debido a que, como se les mencionó, hay una diarrea muy profusa. Entonces los pacientes no se van a morir de la infección, pero sí de la deshidratación. La shigelosis. La shigelosis, ¿cuál es su periodo de incubación? De 2 a 3 días. Produce daño a la célula epitelial del enterocito. Coloniza principalmente el colon. Entonces aquí podemos observar que la shigelosis tiende a estar en el lumen intestinal. Algo que hay que saber de la shigela es que este produce la toxina Shiga, que es una enterotóxica, citotóxica, es decir, que mata a los enterocitos, mata cualquier célula e inhibe la síntesis de proteínas, lisando al la ARN 28S. La shigelosis, su único reservorio es el ser humano, o sea, el hombre. Mayormente se va a encontrar en niños pequeños. Va a tener un contacto fecal oral, va a estar en tanto niños y adultos. Se va a transmitir por manipuladores de alimentos, es decir, adultos. Y va a ser por manos sucias, manos que no se lavan con agua y con jabón de 20 a 30 segundos como mínimo para que sus manos sean seguras. ¿Cómo va a ser la adhesión y penetración de la shigela? Esta va a producir la proteína IPA-B, que produce la proteólisis de la enzima caspasa 1. ¿Y esto qué va a producir? La apoptosis del enterocito. Y una vez que esta se murió, se fragmentó, se va a producir la apoptosis interleuquinas 1B e interleuquinas 18. Tratamiento. El tratamiento principal va a ser igual el manejo de la deshidratación. Va a haber respuesta a antibióticos, va a disminuir la duración de las enfermedades. ¿Cuáles son los antibióticos que se pueden usar en la salmonela? En la shigela, enfermedades. Salmonela, sulfonamidas, tetraciclinas, ampicilina y cloranfenicol. Entonces vamos a ver la comparación de la invasión por salmonela versus shigela. Si vemos aquí, esta es de la salmonela. Los bacilos van a ingresar, van a producir un fagosoma, producen la muerte celular del enterocito y se va hacia el enterocito sano para seguir invadiendo. En cambio, el de la shigela se introduce, fusiona su membrana con la de la membrana del enterocito, produciéndose un fagosoma. Y en el fagosoma, esta va a retornar hacia la superficie para producir la infestación de los demás enterocitos. La Escherichia coli. Esta habitualmente está como flora bacteriana normal del tracto gastrointestinal. Algunas cepas causan diversas formas de gastroenteritis, que ya vamos a ver según su cepa. Es causa principal de infecciones urinarias y meningitis neonatal y septicemia. Puede presentar cápsula y la mayoría es móvil, porque tiene fibras.
que produce infección de vías urinarias ascendente, es decir, que primero coloniza lo que es la uretra. Si esta procede, se va hacia la vejiga. Estas son infecciones de vías urinarias inferiores. Y una vez que, a pesar de que haya síntomas o sea sintomático, que es la más peligrosa obviamente, si no produce síntomas no va a haber cómo la paciente o el paciente vaya a la consulta y se dé el tratamiento adecuado. Así que la Escherichia coli, como es móvil, sube todo lo que es la uretra y va hacia el riñón. Y en el riñón produce infección de ese órgano, llamándose pielonefritis. Así que esa es la forma en que hay una infección de vías urinarias ascendente. La Escherichia coli enterotoxigénica, su factor de virulencia va a ser las toxinas, y aquí produce enterotoxinas, o sea, destruyen al enterocito, producidas por cepas de enterotoxigénicas de Escherichia coli, ETS. Causa movimiento de agua e iones de los tejidos al intestino, resultando una diarrea acuosa. Los tipos de enterotoxina: la LT, que es termolábil, y ST, que es la termostable. En esta se produce la diarrea del viajero, parecida al cólera, que es más leve. La Escherichia coli enteroinvasiva, o la IES, que es disentería, parecida a la shigellosis, que también va a ser invasiva. Por eso es enteroinvasiva, porque ingresa dentro de los enterocitos. La Escherichia coli enteroinvasiva o enteropatógena es muy parecida a la Shigella. Genéticamente son muy similares y su patogenia es muy parecida. Causan casi los mismos síntomas, pero Escherichia coli con menor intensidad. La Escherichia coli enteropatogénica produce destrucción de las microvellosidades de la superficie. Con esto se produce fiebre, diarrea, vómitos, náuseas y sangre sin heces. Eso es lo que hay que diferenciar. Aquí hay heces sin sangre. La transmisión va a ser a través de alimentos contaminados de carne y vegetales, que puede ser que cuando es una Escherichia coli enterohemorrágica produce diarrea sanguinolenta y copiosa, hay pocos leucocitos y es febril. Y cuando se produce un síndrome hemolítico urémico, hay anemia hemolítica, trombocitopenia, recuento bajo de plaquetas y fallo renal. La Escherichia coli enterohemorrágica tiene la toxina Vero, que es similar a la Shigella y produce hemolicinas. La Escherichia coli produce toxinas parecidas a la ST. Es enteroagresiva toxina ST-like, o sea que se asemeja a la enterotoxina termoestable. Causa diarrea acuosa, hemólisis de dos tipos, unida a la célula, secretada, lisan eritrocitos y leucocitos y ayudan a inhibir la fagocitosis cuando está unida a la célula. Y es enterotoxina. El tratamiento de la enfermedad gastrointestinales. Aquí se produce un reemplazo de líquidos, son antibióticos no usados usualmente a menos que sea sistémica, y síndrome urémico hemolítico. En ese caso, ahí solo se utiliza antibióticos, mientras tanto solo es el reemplazo de líquidos, una adecuada hidratación. Y la pseudomonas aeruginosa. Vamos a ver qué son estas. Son bacilos gram negativos, es decir, van a ser cilíndricas y van a ser eosinófilas. Son móviles debido a que pueden tener un flagelo simple o múltiples. Son aerobios obligatorios.
estrictos, es decir, necesitan de oxígeno para poder realizar sus procesos vitales. Su metabolismo respiratorio químico heterótrofo, es decir, necesitan de otros para realizar o para requerir sus nutrientes. No son fermentadoras. Su olor característico es a uva y las colonias son como pus, verde o azules. Su amplia resistencia a los antimicrobianos y antisépticos débiles y son oportunistas. Es decir, si una persona tiene está su inmunidad comprometida, la Pseudomonas aeruginosa entra y dice: yo le voy a infectar porque este está débil. La Pseudomonas aeruginosa, ¿qué infecciones produce? Primero debemos ver su epidemiología. Está oblicua en la naturaleza, es decir, es propia del medio ambiente. Se va a estar con mayor facilidades en lugares hospitalarios como lavabos, baños, flores, equipos de diálisis, equipos de respiración. Puede colonizar transitoriamente el tracto respiratorio y gastrointestinal de los pacientes hospitalizados. Tratados con antibióticos de amplio espectro. A ver, ¿cuáles son los pacientes que van a estar susceptibles a que tengan una infección por Pseudomonas aeruginosa? Los tratados con antibióticos de amplio espectro, los hospitalizados por mucho tiempo y los que están expuestos a equipos de respiración como la ventilación mecánica o lo más simple, las mascarillas de oxígeno. La Pseudomonas aeruginosa produce infecciones respiratorias, colonizan quemaduras de piel y tejidos blandos, también producen infecciones urinarias, principalmente cuando se utiliza catéteres, otitis externa, que es la otitis del nadador, otitis maligna, infecciones oculares, cuando se usa líquidos de limpieza de lentes de contacto infectados. También produce septicemia, endocarditis, dermatitis y osteocondritis. Diagnóstico. Esto depende del aislamiento e identificación del laboratorio. Como una forma fácil o rápida para determinar si estamos frente a una Pseudomonas aeruginosa es por su pigmento fluorescente bajo la luz ultravioleta, que es útil para identificarla cuando se forman colonias tempranas. La fluorescencia también es usada para sugerir la presencia de Pseudomonas aeruginosa en heridas, para determinar si esa herida está infectada por Pseudomonas aeruginosa. Miren, aquí podemos ver. Son verdosas. Aquí Pseudomonas está en ojo, o sea, hubo una infección de la conjuntiva y esa secreción es amarilla. Y aparte, si se puede observar, hay un daño también ya en la córnea, porque ya está opaca. El vibrio cólera son bacilos gram negativos, son en forma de coma, móviles por su flagelo. Aquí está su flagelo. Anaerobios facultativos, es decir, necesitan de oxígeno para sus procesos vitales. Tiene dos antígenos, el flagelar H, que es el termolábil, y el somático, que es O termoresistente. El cólera se transmite casi exclusivamente por agua, pescado y alimentos contaminados que tengan heces. Las heces pueden ser tanto de asintomáticos como de sintomáticos. Entonces, ¿cómo se produce esto? La toxina está formada por dos partes. La parte A, que controla la actividad biológica, y la parte B, que une a la toxina con los receptores de las células gastrointestinales.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? La parte A entra en la célula y produce la activación de la adenilciclasa, que ocasiona la sobreproducción de AMPC cíclico, lo cual causa la hipersecreción de sodio, cloro, potasio y agua, lo que ocasiona la diarrea. Miren, aquí ya vemos cómo se está yendo. Es la parte A que ingresa hacia la célula, hace que haya una activación del adenilciclasa y con esto aumento del AMPC cíclico, que conlleva esto, que los iones tanto sodio, potasio y cloro salgan de la célula, o sea, hacia el lumen intestinal. Eso produzcan la diarrea, una diarrea bastante acuosa. Y vamos a ver cuál es la característica de esta enfermedad. El agua de arroz. ¿Por qué? Debido a que los enterocitos se van desprendiendo, o sea, en la diarrea hay pequeños desprendimientos de la mucosa intestinal que dan a parecer que fueran granitos de arroz, por eso se llama la agua de arroz. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de un cólera? Son diarrea acuosa, náuseas, vómito, deshidratación, y los síntomas más graves es una disminución de la presión arterial, una taquicardia y diarrea y vómito persistente, y también calambres musculares. Vamos a acabar con la leptospirosis. Su morfología son gran negativos, es decir, vamos a observarlos de una forma. Primero son en forma de espiral, son gran negativos, o sea, los vamos a ver eosinófilos de 6 a 20 micrómetros de longitud. Son aerobios obligatorios, es decir, requieren un medio de que no haya oxígeno para poder realizar sus actividades. Tienen oxidasa y catalasa positivo. Son destruidas por desecación, congelación, calor, jabón, sales biliares y detergentes. No toleran los medios ácidos. Entonces, ¿cuál va a ser su fuente de infección? Los animales, por su leche, por la orina incluso. Por eso vamos a ver algo muy particular. La patogenia penetra por la piel y mucosas. Se multiplica en sangre, parénquima hepático, invade varios órganos. La respuesta inmune es de eliminación de la leptospira del torrente circulatorio y se localiza en órganos, incluso hasta cámara anterior del ojo, meninges y riñón. La leptospirosis en el hombre aparece a cualquier edad, todas las estaciones del año, pero con mayor incidencia en climas calurosos, ambos sexos, pero con mayor incidencia en el sexo masculino. ¿Cuál es su principal fuente de infección o hospedero? La rata, ya que esta es su fuente más común de infección en seres humanos. ¿Y cuáles son los síntomas? Anicteria, fiebre alta, cefalea, mialgias intensas, dolor abdominal, astenia y la L-ictericia, síndrome de Weill, disfunción renal y hepática con fenómenos hemorrágicos. ¿Cuál es el tratamiento? Indicación, droga, dosificación. Para una quimioprofilaxis, doxiciclina, que es 200 miligramos una vez a la semana. Esa es la doxiciclina, que es una tetraciclina. El tratamiento de la leptospirosis leve, la doxiciclina, 100 miligramos 2 veces por día. Igual una tetraciclina. También puede usarse la ampicilina, la amoxicilina, que son beta-lactámicos, y una leptospirosis moderada severa se usa la ampicilina y la penicilina G para realizar el tratamiento. Las preguntas.
Describa las diferencias entre la invasión que existe entre Shigella y Salmonella. Indique 4 recomendaciones para evitar el contagio con bacterias entéricas. Enumere los tipos de Escherichia coli. ¿Cuál es el principal animal que se transmite la leptospirosis en el ser humano? Entonces la primera ya hay que hacer un gráfico. La segunda, la recomendación es lavado de manos, lavado de los alimentos, evitar comer alimentos de dudosa procedencia. Enumere los tipos de Escherichia coli, la enterotoxigénica, la enteroinvasiva, la enterohemorrágica, la enterotoxigénica. ¿Cuáles son los principales animales que transmiten la leptospirosis en el ser humano? Este va a ser la rata. No les comenté, pero esto es debido a que, porque dicen que hay que lavar o limpiar las latas de atún o cualquier enlatado, debido a que las ratas están por todos estos lugares. A pesar que digan que es muy limpio, siempre va a haber una rata y van a estar por todo lado, y esta se orina encima de las latas. Entonces, si ustedes lo abren sin haber lavado, obviamente esto ya tiene contaminado en sus manos. Ustedes se introducen a la boca, sea con los alimentos o solo por maña, lo que sea, que se introduzcan los dedos a la boca, y van a producir que ustedes se infecten con la leptospira. Ha sido un gusto. Aquí está la bibliografía para los que quieran seguir leyendo un poco más, nutrirse, debido a que la frase que vimos era: la lectura es al cerebro como el ejercicio al cuerpo. Así que, chicos, me despido de ustedes.